y hoy comenzamos nuestra tercera sección que nos muestra el relato de una doble sanidad. Este relato y esta historia también está en los evangelios de Marcos y de Lucas, pero aquí es mucho más corto y si usted lo ha leído en esos evangelios se va a dar cuenta cómo Mateo sintetiza y cuál es el mensaje principal que en este caso Mateo quiere dar. Nos presenta un hombre y una mujer muy diferentes, pero con una necesidad en común. Así que acompáñeme a Mateo capítulo 9, versículos del 18 al 26. Mire lo que dice Mateo capítulo 9, del 18 al 26. Vamos a leer, lo importante es que estudiemos bien el texto. Dice versículo 18. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. He aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. 22. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y a la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó, y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Hagamos una oración. Señor, te damos gracias por tu palabra. Espíritu Santo, como siempre te pedimos, ayúdanos e ilumínanos para entender tu verdad. No queremos entenderla como nosotros queremos, como nosotros pensamos, sino como tú la transmitiste. Ayúdanos a entender la importancia de este doble milagro que tú presentas aquí, Señor, y que nosotros podamos ser exhortados y edificados por medio de tu palabra. En tu nombre hemos orado, mi Señor Jesús. Amén. Como les dije, aquí Mateo nos presenta la historia de un hombre y una mujer muy diferentes. Esta es la historia de un hombre muy respetado y una mujer muy rechazada. Un hombre que era honrado por los que lo conocían y una mujer avergonzada por su condición. Un hombre líder de la sinagoga y una mujer que había sido expulsada de la sinagoga. Un hombre distinguido por la sociedad y una mujer marginada por la misma sociedad. Un hombre con dinero y una mujer empobrecida por su enfermedad. Pero este hombre y mujer tan diferentes tenían algo en común, y es que el hombre tenía una hija enferma de 12 años y la mujer tenía una enfermedad de 12 años. Y los dos sabían que solo Jesús los podía ayudar. Los dos sabían que solo Jesús era su única alternativa. Los dos sabían que sus necesidades solo podían ser suplidas a los pies de Cristo. Esta sección no solo certifica que Jesús es el Rey por la doble sanidad que lleva a cabo, sino que también muestran que Jesús es el Rey que el ser humano necesitaba por la increíble compasión que demuestra con quien va a Él. Y aunque esta historia nos habla del poder del Señor para sanar y para resucitar a alguien, sobre todo nos habla de cómo el Señor es el único que puede suplir nuestras verdaderas necesidades. Porque muchas veces pensamos, y cuando leemos este texto, creemos que los milagros que hizo el Señor son un ejemplo para que cualquier persona le pueda pedir lo que quiera. Entonces creemos que si el Señor resucitó a esta niña, puede resucitar nuestra vida financiera, puede resucitar nuestra vida emocional, amorosa, o puede resucitar nuestra vida laboral. Y que si el Señor sanó a esta mujer, entonces nosotros tenemos el derecho de ser sanados de cualquier enfermedad. Y pensar así no solo es una mala interpretación del texto, sino que perdemos la belleza de lo que significa esta sección. Debemos saber, como hemos visto, que los milagros que el Señor realizó tenían el propósito de certificarlo como el Mesías prometido. Y que su mensaje venía de Dios. Cuando Él obraba algún milagro, lo que significaba eso era que aquí hay alguien diferente. Aquí está el Mesías y su mensaje debe ser escuchado. Hoy el Señor obra de manera diferente con respecto a la enfermedad y a nuestras necesidades, algo que también hemos visto. Porque a veces el Señor sana
y a veces no. A veces el Señor utiliza la medicina de manera providencial y en su gracia común para sanar, o a veces lo hace de un momento a otro. A veces también el Señor nos da y a veces no nos da. Por eso hay un significado mucho más profundo en estos versículos, y es no solo demostrar la grandeza de nuestro Señor Jesús como único Rey, sino también mostrar su increíble misericordia al socorrer y al purificar a los pecadores. Así como este hombre y esta mujer, toda persona debe saber que el único, escúchame bien, el único que suple las necesidades verdaderas del ser humano es Cristo, porque no solo lo puede hacer, sino porque Él está dispuesto a ayudar a quien va a Él. Él es el único que sabe cuál es realmente tu necesidad y el único que puede suplirla. Y los versículos que hoy vamos a estudiar son vitales, porque te van a mostrar cómo Cristo está presto para entender y restaurar a quien lo necesita. Hoy vamos a ver dos características que muestran que Cristo es un Rey compasivo que suple nuestra necesidad. Dos características que muestran que Cristo es un Rey compasivo que suple nuestra necesidad, con el propósito de admirarnos de la increíble misericordia que ha tenido el Señor con usted y conmigo. Dos características. Primera característica que nos muestra que Cristo es un Rey compasivo es que acoge a los necesitados. Nuestro Señor acoge a los necesitados. Como ven ahí en el versículo 18, esta historia comienza con la frase mientras Él decía estas cosas. Y esto indica que el Señor aún no había terminado de hablar con los discípulos de Juan de versículos anteriores. Y en ese momento viene un hombre que se denomina aquí o que se identifica aquí en el versículo 18 como un hombre principal. Por medio del relato de Marcos y de Lucas también sabemos que este hombre era un principal de la sinagoga y su nombre era Jairo. Era la persona, el líder principal de la sinagoga. Y este título era el título más importante en aquella época. De hecho, era el oficio más valorado dentro de la sinagoga. Él era el responsable por el orden y el progreso de la adoración, de la reunión, y repartía tareas como la lectura de la escritura, como el dar la homilía, y estaba a cargo de las finanzas de la sinagoga y del mantenimiento del edificio. Este era un hombre que también era un líder de la comunidad y usualmente era rico. Algunos comentaristas dicen que probablemente era un fariseo. Pero este hombre, tan importante y tan respetado por la sociedad, dice el versículo que se postró ante Cristo. Se postró ante Cristo. Ese acto no es un acto común y corriente, sobre todo para este hombre principal y sobre todo en esa cultura. El postrarse representaba el acto de adoración y reverencia más común en el cercano oriente y también transmitía la idea de un profundo respeto y temor por la persona a quien se postraba. Que el principal, un hombre tan poderoso, un hombre tan estudiado en las escrituras judías, hubiera hecho este acto, es extraño. Y sobre todo porque esto implicaría que él estaba reconociendo que Jesús, este maestro de Galilea, era digno de ser reverenciado y adorado. Y la razón de la súplica de este principal era: mi hija acaba de morir. Mi hija acaba de morir. Según Lucas, esta era la única hija de este hombre. Y yo no me imagino el desespero de corazón de este señor. No me imagino la angustia de que su hijita de 12 años haya estado muerto o esté agonizando. Los versículos de Marcos y Lucas nos dice que estaba agonizando, y lo que se cree fue que el principal salió corriendo, pero él sabía que le quedaban pocos minutos de vida. Por eso cuando se encuentra con el Señor le dice: mi hija acaba de morir. No me imagino el corazón de este padre al entender que su hija ya no iba a poder volver a abrazar a su hijita, no iba a poder verla correr. Es una cosa impresionante. Pero a pesar de la muerte, lo increíble es la petición que viene a continuación de Jairo. Él dice: mi hija acaba de morir, ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y vivirá. El principal estaba en una situación desesperada. Y se podría pensar que fue al Señor solo por su angustia. Pero esta declaración muestra que este hombre fue más que todo porque sabía que el Señor podía hacer algo por su hija. El Señor no era su última opción. El Señor era su única opción.
su única opción. El principal, de alguna manera, tenía una visión exaltada del Señor, y entendamos quién era este hombre. O sea, este hombre, como decimos hoy en día, no era una persona que comiera entero. Este hombre no era una persona versada en las Escrituras. Era un hombre que seguramente había visto muchos maestros y muchos falsos maestros. Para este hombre, de alguna manera, no sabemos qué tanto conocimiento tenía del Señor Jesús. Sabía que solamente Cristo podía obrar el milagro de la resurrección en su hija. De alguna manera entendía que Jesús tenía el poder para resucitar a su hija solo con un toque. Solo con un toque. No fue la desesperación, sino la convicción de quién era Jesús lo que llevó a declarar a este hombre que solo Jesús podía hacer el milagro. ¿Y cómo respondió el Señor? Mire lo que dice ahí en el versículo 19. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Inmediatamente, ¿no? El Señor se identificó con la angustia de este padre. Las palabras de Mateo sugieren una respuesta inmediata de Jesús. El Señor se fue de una. El Señor no le dijo a Jairo que esperara, que tenía otros planes, que por qué lo interrumpía. Y tampoco el Señor le pidió que sembrara para que su milagro se realizara, ¿no? Siembra para que veas tu milagro. El Señor no le dijo eso, porque eso no es bíblico. Nuestro Señor omnipotente y maravilloso muestra su compasión y nos enseña que su maravillosa gracia, y escuche bien, su maravillosa gracia siempre está disponible en momentos de necesidad. Siempre, siempre, siempre. El Señor entonces, ¿qué es lo que hace? Se levantó y se fue con Jairo. Pero algo pasó mientras iba de camino a donde Jairo. Dice el versículo que cuando el Señor emprende su camino para ver a la niña, de pronto, mire el versículo 20, dice, una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Se piensa que esta enfermedad pudo ser una endometriosis o también un sangrado uterino anormal, que a veces es posible por la misma endometriosis, y presenta una variación en la menstruación de las mujeres, una menstruación anormal. Esta enfermedad no solo traía peligro físico de perder tanta sangre, sino que también la hacía una mujer rechazada por la sociedad. Ya vamos a hablar más adelante de esto en el segundo punto, o mucho más profundo, del desprecio social que esta mujer había sufrido. Pero ahora quiero centrarme en la condición de esta mujer enferma durante 12 años. 12 años estando incapacitada, 12 años sintiendo frustración, 12 años sintiendo vergüenza. Y en esa época era muy diferente a las maneras de lidiar con una enfermedad que hoy en día tenemos. Además, según Lucas y Marcos, esta mujer había gastado todo su dinero en médicos que no habían podido darle solución a su problema. Eso está en Marcos capítulo 5, versículo 46. Yo no me imagino la desesperanza de esta mujer. Empezó a tener esta enfermedad y fue a un médico que le dijo, haga esto y págueme esto. Y esta mujer, con toda su fe en el médico, lo hizo, cuando resultó que eso no le sirvió. Y fue a otro médico y la misma situación. Y luego fue a otro médico y la misma situación. Y tal vez fue a otro médico hasta que ya no le quedó ni un centavo en su bolsillo. 12 años. Todo este proceso la había desgastado física, emocional y económicamente. Y seguro su esperanza estaba en el piso. Pero algo había en esta mujer. Algo que le hizo saber que Jesús sí podía sanarle. Y por eso, dice el versículo, decía dentro de sí, versículo 21, si tocare solamente su manto, seré salva. Esta mujer se hablaba a sí misma mientras se acercaba a Jesús, pensando que este hombre era diferente a todos los médicos que había consultado por 12 años. Y esto aquí es un paso más allá. El paso que da esta mujer es un paso más allá que el que dio el principal, Jairo. El principal creía que el toque del Señor sería suficiente, pero esta mujer creía que un toque indirecto de ella en su manto sería suficiente. Pero el Señor obviamente se dio cuenta, porque Él lo sabe todo.
El Señor se dio cuenta de que tocaron el borde de su manto. Y por eso le dice en el versículo 22, pero Jesús volviéndose y mirándola, le dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Mateo omite la narración de Marcos y Lucas acerca del conocimiento que tuvo Jesús de que poder había salido de él, porque su énfasis es mostrar en el conocimiento sobrenatural del Señor, pero también en su compasión. Y esta pequeña declaración tranquiliza y calma los miedos de esta mujer. La tranquiliza, la calma, porque de hecho, según Lucas, esta mujer estaba temblando de miedo cuando fue descubierta. Y vayamos a ese pasaje. Vamos a Lucas capítulo 8, versículo 47, que en este capítulo se nos narra la historia de esta mujer. Lucas capítulo 8, versículo 47. Dice Lucas 8:47. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanado. Por este relato, por este versículo, nos damos cuenta que esta mujer no debió haber hecho lo que hizo. Porque alguien en su condición no podía estar en público y tampoco tocar a otra persona, mucho menos a un maestro. Esta mujer, como dice el texto, temblaba de miedo al ser descubierta y por eso explicó por qué se había atrevido a tocar al Señor. Pero en vez de una reprimenda por su comportamiento, el Señor, ¿qué le dice? Ten ánimo, hija, ten ánimo. Esta frase muestra la increíble compasión, la increíble consideración de Jesús por esta mujer. Esa palabra ánimo la reconforta y el llamarla hija le da confianza y tranquilidad a esta mujer que había sido enferma de que no había hecho nada malo. De hecho, este es el único lugar en todo el Evangelio de Mateo que el Señor llama hija a alguien. El Señor no la regaña como ella pensaba. El Señor la acoge y recibe a esta mujer. ¿Cuál es la enseñanza de esto, hermanos? Que nuestro increíble y misericordioso Señor siempre acoge a quien, como el principal y la mujer, van a Él, van a nuestro Señor, van en humildad ante Él. Ellos dos reconocieron quién era el Señor. Ellos reconocieron quién era ese maestro de Galilea. Y el Señor, escúchame bien, nunca rechaza a quien lo busca. Nunca. Mire lo que dice Juan capítulo 6, versículo 37. Juan capítulo 6, versículo 37. Dice así Juan capítulo 6, versículo 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. No le echo fuera. Como creyentes debemos tener la seguridad de que si tenemos alguna necesidad, Él no solo nos presta atención, sino que tiene la mejor solución para esa necesidad. A veces hay ciertos problemas que hacen que pensemos que el Señor no está pendiente por nuestra desesperada situación. Pero el Señor no solamente sí está pendiente. Lo que pasa es que el Señor no se demora y eso no significa que el Señor no tiene cuidado de nosotros. El Señor siempre está pendiente de sus hijos. De hecho, si usted se pone a pensar, esto le pudo haber pasado al principal de la sinagoga, porque el incidente con la mujer le debió haber parecido eterno, ya que cada momento de demora de llegar a la casa a ver a la niña, tal vez él pensaba iba a ser más difícil para la restauración de su hija. Pero las demoras del Señor, y escuche bien, no son contratiempos, sino instrumentos de formación para nuestra vida. Las demoras del Señor no son contratiempos. De hecho, el Señor nunca se demora. Pero lo que a nosotros nos parece una demora son instrumentos de formación para nuestra vida. Seguramente aquel incidente pudo haber contribuido a la fe de Jairo. Pudo haber pensado que si Jesús pudo sanar a esta mujer enferma, seguramente también podía restaurar la vida de su pequeña hijita. Y lo mismo debe pasar con cada uno de nosotros. Nunca pensemos que el Señor no está atento a la voz de sus hijos. Nunca. Mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 12. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 12. Un versículo que
Pedro lo habla, pero viene del Antiguo Testamento, del Salmo 34. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 12 dice así: porque los ojos del Señor están sobre los justos, y escuche bien, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. A mí esto me parece increíble, hermanos. El Señor Jesús está atento a tus oraciones. ¿No le parece increíble? El Señor no es el presidente de esta nación. No es el presidente de la Junta de Acción Comunal, que a veces uno no le pone atención. El Señor no es un ministro. El Señor no es un gran dirigente. No es el dueño de una gran empresa que nunca le pone atención a uno. El Señor es ¿quién? El Rey Todopoderoso. Y es increíble, ¿sabe por qué? Porque dice acá que Él está ¿qué? Atento. Atento a la voz de sus hijos. Esto es increíble. Nunca pensemos que el Señor no está atento a la voz de sus hijos. Puede que a veces no lo creamos. Puede que a veces pensemos que el Señor no ha respondido una petición que nosotros tenemos. Puede ser, pero déjeme decirle que el Señor siempre responde. Tal vez muchas veces no como usted quiere. Tal vez muchas veces no como usted quiere, pero sí como el Señor, como usted necesita. Porque la palabra de Dios, y recuerda esta enseñanza en Mateo capítulo 6, en el Sermón del Monte, tenemos un Padre que sabe ¿qué? Lo que necesitamos. Y gracias a Dios que Él no nos da siempre lo que queremos. ¿No? Gracias a Dios. Seguramente muchos padres saben que uno no le debe dar a su hijo todo lo que quiere. Porque muchas veces nuestros hijos piden cosas que les pueden hacer daño, como el cuchillo de la cocina. O muchas veces quieren más helado del que uno les da, pero eso también les puede hacer daño. O muchas otras peticiones que nos hacen nuestros hijos. Y si nosotros les damos a ellos todo lo que ellos nos piden, somos unos malos padres. Porque ellos tan pequeñitos no saben lo que necesitan. Los papás saben lo que necesitan los hijos. Bueno, pasa exactamente con nuestro Padre Celestial. Tal vez lo mejor para usted no es que el Señor le dé abundancia económica, porque se olvidaría del Señor. Tal vez lo mejor para usted no es ni siquiera que el Señor lo sane de una enfermedad, porque ya no dependería de Él. No lo sé. Pero usted debe estar seguro siempre que el Señor acoge a quien lo necesita y a quien va a Él. Que el Señor está atento a la voz de sus hijos. El Señor escucha la oración. El Señor nunca llega tarde y siempre acoge a quien lo necesita. Amén. Vamos a nuestro segundo punto. Y como ven, estoy hablando de las dos historias, no yendo como siempre versículo por versículo, sino que necesito enfatizar estos dos puntos y sobre todo el que viene, que yo diría es el centro del texto. La segunda característica que muestra que Cristo es un Rey compasivo, que suple nuestras necesidades, es que limpia la impureza. Esa es la segunda característica. Cristo limpia la impureza. Aquí continuamos con la historia de la mujer, porque su enfermedad no solo le había generado una discapacidad física, sino también ceremonial. De acuerdo a la ley, una mujer con flujo de sangre era ritualmente impura. Y para eso vamos a Levítico, vámonos al Antiguo Testamento, el tercer libro de la Biblia, a Levítico capítulo 15, versículos del 25 al 28. Esta era la ley que regía en este momento que Mateo está describiendo esta situación. Levítico 15, 25 al 28. Dice así esta sección de la Escritura. Y la mujer, cuando siguiera el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda como en los días de su costumbre. Toda cama en que durmiere, todo el tiempo de su flujo le será como la cama de su costumbre, y todo mueble sobre el que se sentare será inmundo como la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocare estas cosas será inmundo,
y lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua y será inmundo hasta la noche. Y cuando fuere libre de su flujo, contará 7 días y después será limpia. Levítico 15 contiene reglas para los israelitas, escuche bien, bajo la ley mosaica. Y estas leyes, específicamente en Levítico 15, eran concernientes a diversas descargas corporales, tanto de hombre como de mujer. Aquí estamos hablando de la situación de la mujer con flujo de sangre. Y estas descargas hacían ceremonialmente impura a una mujer. Algunas de estas reglas, en ese entonces, recuerdo que esto fue escrito, la ley se dio más o menos en el 2000, más o menos antes de Cristo, y algunas de estas reglas ayudaban a la higiene personal y a prevenir la propagación de enfermedades. Pero Levítico capítulo 15, versículo 31, y vamos ahí, Dios da un propósito más elevado a estas normas. Levítico 15, 31, vaya más adelante, dice, versículo 31 del mismo capítulo: así apartaréis de sus impurezas a los hijos de Israel, a fin de que no mueran por sus impurezas, por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos. Aquí Dios nos da el propósito más elevado de estas normas. Mire, el tabernáculo era un lugar sagrado, era el lugar donde el pueblo se encontraba con Dios, y los israelitas deberían acercarse al tabernáculo con la mayor veneración y respeto posibles. Las reglas de Levítico capítulo 15 le recuerdan al pueblo que ellos son carne, y que Dios es espíritu, y que el ser humano lleva una contaminación innata por su pecado, aunque no pequen abiertamente. O sea, las leyes concernientes en Levítico 15, concernientes a las descargas corporales, no concernían a la moralidad de las personas. No concernían a la moralidad de las personas. No era que una mujer estuviera pecando en el tiempo de su menstruación. No hay nada inmoral en la menstruación de la mujer. Estas leyes regían la pureza ceremonial, no la pureza moral. Por eso lo que está mostrando ahí Levítico 15 es que el ser humano en sí mismo tiene una connotación innata de pecado. Estas reglas hacían que una persona, y en este caso esta mujer de Mateo capítulo 9, no pudiera entrar en el templo y tampoco pudiera participar de los rituales que se desarrollaban ahí. Y esto era el centro de la vida religiosa y espiritual de los israelitas. Para alguien que realmente tuviera temor del Señor, no poder hacer esto era supremamente doloroso. Y la pena por entrar al templo en un estado de impureza iba de los 40 azotes hasta apedrear a una persona. Todo lo que esta mujer tocara, como leímos ahí en Levítico 15, quedaba contaminado. Y de hecho aquellos a quien tocaran esos objetos también quedaban contaminados. Además, la sociedad pensaba que una mujer en ese estado por tanto tiempo era una inmoral pecadora, así no lo fuera, así bíblicamente no lo fuera, pero la sociedad tenía ese estigma. En otras palabras, esta mujer era un leproso virtual. Un leproso, una mujer que había tenido que dejar a su familia, dejar a su viña y perder contacto con cualquier otra persona. No podía tocar a nadie. Y es imposible para nosotros imaginarnos la agonía de corazón y alma de esta pobre mujer en todo este tiempo. Por eso es increíble ver el valor que le tomó a esta mujer escabullirse en medio de la ciudad sin ser notada, porque si alguien se hubiera dado cuenta, hubiera sido echado de inmediato de la ciudad y probablemente apedreada, porque estaba contaminando a muchas personas. Esta mujer entonces logra escabullirse por la ciudad, y en el versículo 20 nos dice que se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. ¿Qué es el borde de su manto? Seguramente si usted ha visto una foto de algunos judíos ortodoxos, ellos tienen un manto en donde les cuelgan unos flecos. Esos flecos son lo que significa aquí el borde de su manto. Y los judíos, en Números capítulo 15, los hombres judíos debían llevar eso para recordarles obedecer los mandamientos de Dios. Eso es el borde del manto. Pero lo increíble es la grandeza de la fe de esta mujer en Jesús, que consistía en el hecho de que solamente, pensaba ella, solamente con tocar el borde del manto del Señor le iba a producir sanidad. Esta mujer, luego de 12 años de evitar las multitudes, de ser rechazada, supo que había uno que podía quitarle la impureza.
Había uno. Obviamente, como vimos, nuestro Señor se da cuenta cuando esta mujer lo toca. Y lo increíble es que lo primero que le dice el Señor a ella es: ten ánimo, hija, ten ánimo. Y es increíble porque, algo que no les conté en el punto pasado, en aquella época, o se le mandaba más bien a un hombre judío que si se tropezaba con una mujer accidentalmente, le tenía que preguntar el hombre a esta mujer si estaba en un estado de impureza. Porque si esa mujer estaba en un estado de impureza, entonces él también quedaba impuro y tenía que empezar a hacer el ritual para limpiarse. Pero ¿qué es lo que hace el Señor aquí? En vez de preguntarle, o incluso en vez de quedar contaminado, esta mujer que recibió sanidad inmediata. Y el versículo 22 dice: tu fe te ha salvado. Y luego dice: y la mujer fue salva desde aquella hora. Los relatos de Marcos y Lucas nos dicen que la sanidad fue inmediata. ¿Se imagina usted? En un instante la hemorragia se detuvo completamente. La hemorragia, completamente. Y el Señor le atribuye la sanidad a la expresión de fe de esta mujer, ¿no? ¿Qué es lo que le dice el Señor? Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Pero aquí debemos aclarar algo. Aquí es algo que tenemos que aclarar, algo muy importante. Porque la declaración del Señor muestra que su fe fue una condición necesaria para la sanidad, pero no fue la causa de su sanidad. Muy importante esto. La fe fue una condición necesaria para su sanidad, pero no fue la causa de su sanidad. ¿Y por qué esto es importante? Porque sin fe en Cristo, esta mujer no hubiera podido ser sanada. Pero la fe en sí misma no produjo la sanidad. Bueno, la fe en sí misma no produjo la sanidad. Y esto es muy importante porque hoy en día se nos ha metido una mentirilla en la iglesia, que es una mentirota, que pone mucha énfasis en que una persona, para recibir su milagro, ¿qué debe ser? Fe, ¿cierto? Y entonces, si usted está mal en cualquier área de su vida, ¿qué pasa? Es que usted no tiene fe. Es que usted no tiene fe, ¿no? Una mentira terrible que humilla a las personas diciéndole algo que la Biblia no dice. Mire, la fe de esta mujer fue una condición necesaria para su sanidad, pero no la causa de su sanidad. La fe, cuando pensamos en lo contrario, se vuelve algo etéreo y algo místico. Entonces tengo que tener fe, y es como la gente haciendo fuerza para tener fe. Pero eso no es el significado bíblico de la fe. La enseñanza bíblica es que la fe es una confianza inquebrantable en que el Señor siempre hace lo mejor por nosotros, aunque eso no sea cumplir nuestras peticiones. Esa es la fe. Fe inquebrantable en nuestro Señor, en que Él hace lo mejor para nosotros, así Él no cumpla tus peticiones. Eso es fe en el Señor. Bueno, pero además, algo también muy lindo que debemos analizar es que la mujer no fue solo sana, sino salva por su fe. ¿Qué es lo que dice el versículo 21? Dice: si tocares solamente su manto, seré salva. Y luego el Señor confirma eso diciéndole: ten ánimo, hija, tu fe te ha ¿qué? Salvado. Esto no indica solamente una sanidad física, sino que muestra un significado combinado de los efectos físicos y espirituales que recibió esta mujer. De hecho, creo que no lo puse en los versículos, pero mire rápidamente capítulo 1, versículo 21, porque esa palabra salva siempre está en un contexto de salvación por los pecados. Mire lo que dice Mateo capítulo 1, versículo 21. Dice así: y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él ¿qué? Salvará a su pueblo ¿de qué? De sus pecados. La misma palabra en el original griego es la que se está utilizando hoy en Mateo 9. Y otro versículo más, miren Mateo 10, versículo 22. Mateo capítulo 10, versículo 22, dice así: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será ¿qué? Salvo. ¿De qué salvación? Salvación de los pecados. Por eso cuando el Señor le dice a esta mujer que tu fe te ha salvado, significa que estaba sanando no solamente la parte física, sino la parte espiritual. De hecho, cuando el Señor le dice a esta mujer hija, indica que la recibió como hija en su reino. Era la hija del Señor. Era una hija del Padre. Esta mujer fue restaurada física, social y espiritualmente por medio de la gracia y el poder de nuestro Señor Jesucristo.
Y recordemos aquí algo, que la enfermedad física es producto ¿de qué? Del pecado. Bueno, y en estos milagros, en todos estos milagros, hay un énfasis en que el Señor sana la enfermedad al salvar a las personas de su pecado. ¿Recuerda cuando estudiamos la historia del paralítico? ¿Qué es más importante decir? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O levántate y anda? Lo uno certifica lo otro. Esta mujer no solo fue sanada físicamente, no solo fue restaurada para poder participar otra vez en la adoración del templo, sino que sobre todo fue limpiada de su impureza espiritual. Y este es el milagro. Una limpieza de su impureza espiritual. El poder del Señor muestra que Él es el único que puede limpiar la enfermedad del pecado del ser humano. Y por cierto, esta historia muestra que la base bíblica para la recepción del Evangelio es simplemente creer, es simplemente fe. No hay que añadir ninguna obra ni esfuerzo humano, ni liturgia ni sacramento, sino solo creer en la persona y la obra de Cristo. La salvación es por fe, solo por Cristo, en Cristo. Ahora, volvamos a la historia con el hombre principal. Porque luego de la restauración de la mujer, el Señor llega a la casa del principal y se encuentra aquí con una escena que para nosotros es extraña. Se encuentra, dice el versículo, así: al entrar Jesús en la casa, versículo 23 del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto. Obviamente esto para nosotros es difícil de entender, pero en ese entonces era una costumbre contratar a flautistas y lamentadores profesionales, que aquí en el versículo 23 se describen como la gente que hacía alboroto. Los contrataban para un funeral, como para mostrar un ambiente lúgubre. Y lo que esta escena indica, lo que realmente indica, es que la niña que estaba muerta. La niña estaba muerta. Estaban en el funeral en ese momento. Ya había empezado cuando Jesús llegó. Y cuando el Señor llega, Él les dice: apartaos, porque la niña no está muerta, sino que duerme. El Señor dice que la niña está durmiendo porque esa era una manera de describir a quien había muerto, como cuando Lázaro murió y cuando llega el Señor a encontrarse con Marta y María, les dice que está durmiendo, pero obviamente Lázaro ya llevaba 4 días en el sepulcro. Y obviamente que el funeral ya había empezado, nos muestra que el cuerpo tendido, el cuerpo difunto de esta niña ya estaba allí en la sala de la casa. ¿Cuál es la respuesta de la gente? Nos dice el versículo 24, que se burlaron del Señor. El hecho de que su llanto pudiera ser convertido rápidamente en una burla nos muestra que ese duelo era un acto pagado, pero sobre todo delata su falta de fe en el poder de Jesús para resucitar a esta pequeña niña. Esto lleva a que esta gente, dice el versículo, fuera echada. Dice ahí versículo 25, pero cuando la gente había sido echada fuera, Marcos y Lucas nos muestran que fue tal vez el mismo Señor Jesús el que los sacó de la casa. Debido a su irreverencia, el Señor no les permitió estar en la primera resurrección de 3 que hizo el Señor. Y luego se presenta una escena muy tierna, supremamente tierna, en donde el Señor dice ahí que tomó la mano de la niña. Tomó de la mano a la niña. Y esto, una vez más, les debió parecer extraño a los que quedaron con el Señor ahí en la habitación. Porque según la ley judía, cualquiera que tocara a un difunto, a un cadáver, quedaba contaminado. Quedaba contaminado. De hecho, se pensaba en ese entonces que la sombra de un muerto contaminaba todo lo que tocara. Pero en vez de que el cadáver contaminara al Señor Jesús, ¿qué vemos? Y ella se levantó. Ella se levantó. Mateo omite las palabras del Señor que salen en Marcos y Lucas de cuando el Señor le dice levántate, tal vez porque quiere enfatizar que el Señor estaba siguiendo lo que el principal le dijo, que tan solo con un toque va a ser sanada mi hija. El Señor solo la tocó y esta pequeñita se levantó. La niña estaba otra vez con vida. El Señor no se había contaminado, sino que por el contrario le había devuelto la vida.
La audiencia de ese momento estaba familiarizado con las historias de resurrección del Antiguo Testamento, que principalmente solo fueron dos, por Elías y por Eliseo. Estos profetas levantaron muertos al orar a Dios y al tenderse completamente sobre el cuerpo muerto. Sin embargo, el Señor resucitó a esta niña solamente con un toque, demostrando que aquí había uno más grande que cualquiera de los profetas. Con esta primera resurrección el Señor muestra que es el Mesías Rey prometido, porque esta era una señal del Mesías. Mire lo que dice Mateo capítulo 11, versículos del 2 al 5. Mateo 11, del 2 al 5. Empieza con una pregunta de Juan, diciéndole a sus discípulos que averigüen si Jesús iba a ser el Mesías. Mire Mateo 11, del 2 al 5. Dice: y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otros? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Mire, hermano, aquí vemos la autoridad de Jesús en su punto máximo. Hasta aquí el Señor ha demostrado su poder al obrar sanidades, controlar la naturaleza, hacer exorcismos, y final muestra su absoluto poder al resucitar a una niña. Y esto no solo afirma que las obras poderosas del Señor demuestran que Él es el Rey Mesías, sino sobre todo que Él tiene poder, escuche bien, para limpiar la impureza final del pecado que causa la muerte. Él tiene poder para limpiar la impureza final del pecado que causa la muerte. La resurrección de la niña es una demostración del poder de Cristo sobre la muerte. Y esto nos muestra su autoridad sobre la enfermedad espiritual del pecado. Aquí está el poder del Señor expresado en su máximo esplendor. Y es que, hermanos, como sabemos y como leímos hoy, y vamos a volver a leer ahora, el pecado ha contaminado al ser humano y lo ha dejado enfermo, no solo física, sino espiritualmente. Vamos a Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos capítulo 5, versículo 12. Dice así Romanos capítulo 5, versículo 12. Dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado ¿qué? La muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Por qué nos enfermamos? ¿Por qué morimos? Por el pecado. Y que el Señor haya limpiado de su impureza a esta mujer, y sobre todo que le haya dado vida a esta niña, muestra que Él puede dar la limpieza total del pecado a quien se arrepiente y cree en su persona y su obra. Aquel que tiene poder de resucitar a una niña tuvo el poder de conquistar el pecado que causa la muerte. Él lo conquistó cuando murió y cuando resucitó. Ese fue el sello final. Y de esa manera nos limpia de cualquier pecado que nos condenaba al infierno. La resurrección de Jesús fue una verdadera y total derrota de la muerte. Jesús venció a la muerte una vez y para siempre. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 18. Apocalipsis capítulo 1, versículo 18. Dice Apocalipsis 1, versículo 18. Palabras del Señor Jesús. De hecho, desde el versículo 17, porque es cuando el Señor está hablando al apóstol Juan. Dice: cuando le vi, dijo Juan, caí como muerto a sus pies. Y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Las llaves en la Biblia son un símbolo de autoridad y muestran en este caso que Jesús es soberano sobre la muerte.
que su conquista sobre la muerte fue permanente y eterna. Si eres creyente, la victoria de Cristo sobre la muerte te ha limpiado de toda impureza de pecado que te impedía llegar a un Dios santo. Si eres creyente, cuando Cristo venció la muerte, eliminó, ¿sabe qué? El aguijón de la muerte, que es el pecado. Mire este versículo, 1 Corintios 15, 54, 57. Mire lo que dice 1 Corintios 15, 54, 57. Dice así 1 Corintios 15, 54. Y cuando esto corruptible, o sea, el cuerpo, se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. 55. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Cristo resucitó, venció la muerte, eliminó el aguijón de la muerte, que es el pecado. Sorbida es la muerte en victoria, dice el versículo. Gloria a Dios, porque los creyentes ya han sido limpiados del pecado y no sufriremos la condenación y la muerte eterna. Pero si no eres creyente, debes entender que eres injusto, que en ti hay solo contaminación, que en ti solo hay impureza y no puedes ser limpio por ti mismo, y necesitas de la limpieza de Dios en Cristo. Como el principal o como la mujer, debes reconocer tu necesidad de ser limpiado e ir con fe al Señor Jesús, creyendo que solo Él tiene los recursos para satisfacer tu más grande necesidad, que es ser limpio de pecado. Esa es la más grande necesidad del ser humano. Así que, si no eres creyente, si no te has arrepentido de tus pecados, corre a Él, corre ya mismo a Él, porque tu mayor necesidad es que seas limpiado de tu pecado. Y recuerda que si vas a Cristo, Él nunca, pero nunca te rechaza. Nunca. ¿Cómo concluye la historia? Dice el versículo 26. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. ¿Qué se difundió? La noticia. La noticia de que nuestro Señor Jesús no solo tenía poder para sanar enfermedades, expulsar demonios y perdonar pecados, sino que incluso tenía poder para resucitar a los muertos. Si esto no era suficiente para mostrar que Jesús no era simplemente un hombre, sino que era el Mesías esperado desde hacía mucho tiempo, entonces nada convencería a aquellas personas. Nada. Hermanos, Cristo es el Mesías. El único, escuche bien, el único que puede acoger tu necesidad y el que te limpia de cualquier impureza. Como el principal y la mujer, debemos ir siempre al Señor en fe, con humildad y con total dependencia de Cristo. Recordemos siempre, hermanos, que Él es suficiente para cualquier necesidad que tengamos, y que lo más significativo que puede hacer por nosotros es limpiarnos de nuestra impureza. Y eso ya lo hizo en la cruz y lo certificó en la resurrección. Ese es nuestro precioso Salvador, quien acoge nuestras peticiones y quien nos limpia de nuestra impureza. Oremos. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas tu palabra. Señor, te pedimos, Padre Santo, que entendamos la belleza de lo que Mateo escribió, que podamos darte las gracias porque tú siempre has atendido nuestras necesidades, porque tú eres un Padre bueno que sabe lo que necesitamos, porque si oramos a ti, tú nos escuchas
Y nuestra seguridad es que tu palabra dice que tú nos escuchas. Perdona nuestra falta de fe y de confianza en ti, Señor. Perdona nuestra desobediencia en muchas veces obrar por nuestra propia cuenta al desesperarnos en diferentes situaciones. Ayúdanos a guiar nuestra vida siempre por principios bíblicos y no por emociones ni por presiones. Y sobre todo, Señor, que siempre te demos las gracias porque nos has limpiado de nuestro pecado. Señor, que esto sea lo más importante para nuestra vida. Así no nos des lo que queramos. Que lo más importante siempre sea que nos has limpiado de nuestra impureza, como lo hiciste con esta mujer, o como cuando resucitaste a esta mujer mostrando que tú tienes poder sobre la muerte, y eso significa que tienes poder sobre el pecado. Señor, te doy gracias por esta enseñanza. Que nosotros siempre entendamos que nuestro mayor gozo y nuestro mayor regalo es tener el Evangelio de Cristo, es tener la salvación. Te alabamos, mi Señor Jesucristo, y en tu nombre hemos orado. Amén. Amén.